estuvo en nuestro país el director de políticas públicas de Twitter Latinoamérica. Allí empezó a deslizar con un montón de entrevistas que dio los diferentes datos de las encuestas que arrojan desde esa plataforma para ver cómo se comportan los argentinos en este año electoral, qué es lo que buscan, cuál es el porcentaje de ellos que se involucra en las discusiones políticas. Estamos hablando de Hugo Rodríguez, Nicolat, que precisamente en este contexto empezó a dar datos y a mí me llamó la atención mucho acerca de cuál es la pregunta o qué fueron lo que respondieron aquellos usuarios de Twitter cuando se les preguntaba acerca de qué esperaban de los candidatos. Vamos a escuchar la entrevista que le hizo Magalías Rent. Twitter tiene a la audiencia más relevante, es esa audiencia que se va a conectar a saber qué pasa de todo tipo de temas. Y por supuesto, en un contexto electoral, en un año electoral, uno de esos temas es la política. Por eso hicimos una encuesta a los usuarios de Twitter en Argentina y tenemos unos datos muy interesantes. La famosa grieta en la política argentina, la polarización, ¿se ve en la plataforma o todo lo contrario? Bueno, eso fue una de las preguntas que hicimos fue qué tan dispuesto estás en la plataforma y qué tanto ves contenido de un punto de vista totalmente diferente al tuyo. Y 8 de cada 10 argentinos indicaron que están dispuestos a tener estas conversaciones. Entonces, eso es exactamente lo que es Twitter, porque lo que es Twitter es conectar a las personas y tener esta conversación pública. Chocar argumentos va a pasar en cada campaña política, ¿no? No hay quizás nada más conversacional que política, deporte y religión. Chocar no es necesariamente malo, sino conversar. Hay que conversar. Los puntos de vista van a existir, hay que intercambiarlos. Para eso son los procesos electorales y la plataforma en ese sentido tiene un compromiso de servir a la conversación pública. Entonces, en Twitter, primero, tienes esa posibilidad porque es una plataforma mucho más abierta. Los usuarios van, por ejemplo, otra pregunta que les hicimos es ¿qué tan interesados iban a estar en la política? 70% dijeron que están interesados. ¿Y a quiénes iban a seguir para darse a enterar de estos temas? Eran a medios de comunicación y otros actores públicos en este tema. Entonces, ven la información, la contrastan y lo que ellos quieren es conversación. ¿Se puede saber si los argentinos tienen su voto definido o qué es lo que le interesa saber de los candidatos o cómo usan Twitter en relación a las PASO, a las próximas elecciones que se vienen? ¿Qué buscan ahí? Bueno, entre las preguntas que hicimos fue, por ejemplo, la participación política. ¿Cuántos de ellos votaron en las PASO anteriores? Y un porcentaje muy alto, el 83% de ellos, indicaron que votaron en las PASO anterior. Otro tema fue si es una contienda abierta o no, y por lo que corresponde a los argentinos en Twitter, solamente el 56% ya tiene una preferencia definida, es decir, es relativamente una contienda abierta. Y tercero, y quizás más importante, es qué quieren entonces de estos candidatos, qué esperan que los candidatos hagan en Twitter. Y lo primero que nos dijeron es, quieren conversación, quieren diálogo, sea entre los candidatos, de los candidatos con la ciudadanía, es decir, atrás quedaron los monólogos en plataformas y redes sociales, quieren interacción. ¿Cuáles son los temas que surgen y quién impone esta agenda? En efecto, lo que nos comentaron las personas que contestaron la encuesta es que la macroeconomía y la desigualdad son los temas de interés principal. Más del 76% de ellos indicaron que esos son los principales temas. En un distante tercero y cuarto lugar está el combate a la corrupción y la seguridad. Eso es lo que contestaron en la encuesta. Ahora, ¿quién determina estos temas? La conversación, y eso es lo que hay que entender. El creer que uno puede llegar a la plataforma y redireccionarla como si fuera un botón, ser tendencia, eso es una utilización muy obtusa de la plataforma. Ser tendencia es una herramienta para conectar con las personas, no es el fin. No pueden, se haría mal un candidato, candidata o partido en obsesionarse en este tema. Lo que tienen que tener es escuchar a los usuarios e interactuar con ellos. El mundo Twitter es muy especial. Estamos hablando de que en la Argentina hay, por lo menos según las cifras que estaban dando, más de 11 millones de usuarios. Sin embargo, esas discusiones que se dan no se dan en todas partes. Se dan en ese universo de la red social, de la plataforma del pajarito, en el que aparentemente sí lo que pasa es que hace mucho ruido. Se discute, se habla, se propone, o muchas veces no se propone nada, pero se chicanea.
Ese mundo que se traspola y después varios toman repercusión, empezó también un poco, si hacemos memoria, con la utilización de esa red social, de Twitter, en la candidatura de Obama cuando quiso empezar al mundo de la política y ser presidente. Bueno, allí parece que entonces esa plataforma comienza a tener canales oficiales para poder transmitir diferentes cosas, pero no es la única y no es tampoco la que más se usa. ¿Qué quieren los argentinos, los ciudadanos que tienen Twitter? Bueno, que los candidatos dialoguen entre ellos y que también dialoguen con los ciudadanos. No sé qué piensan ustedes, chicos. Sí, bueno, el debate generalmente que se da en Twitter es político. Vos no vas a ver, muy poco ves en Facebook a la gente que usa Facebook o Instagram debatiendo de política o de economía. Es como un microclima en algún punto. Lo que pasa es que lo que tiene es un efecto multiplicador muy grande porque está todo el círculo rojo ahí. Están los periodistas, la gente que tiene poder, empresarios políticos. Entonces, por eso muchas veces los políticos la eligen, la reemplazan en realidad por los comunicados de prensa, ¿no? Los comunicados de prensa que se usaban antes, ya no se usan más, que llegaban a los diarios directamente, anuncian sus decisiones por Twitter. Mauricio Macri, el 11 de junio, cuando decidió que Pichetto sea su compañero de fórmula, lo hizo por Twitter. Claro. Y Pichetto también le contestó por Twitter y Grabois los criticó a los dos también por Twitter. Cristina anunció que ella iba como vicepresidenta y el candidato era Alberto, lo hizo por Facebook. Claro, bueno. Que tiene más masividad. Lo que pasa que también depende si vas a usar videos, ¿no? Esto es lo que hablamos hoy con Nico, depende a dónde quieras apuntar. Pero el debate político se da prácticamente en Twitter. A mí me interesa, Nicolás, qué es lo que pensás vos, que sos como el tuitero, ¿no? Sí, acá del grupo, el chico Twitter de hoy nos toca a la noche, porque en realidad si uno mira las cifras y se enfoca en eso, el 54% de quienes están en Twitter son chicos entre 16 y 24 años, jóvenes. Mira, yo hace 10 años que tengo cuenta, por lo cual vi pasar a Twitter por todas las etapas, vi las elecciones del 2011, del 2013, del 2015, 17 y las actuales. Lo primero que tengo para decir es que si buscan un lugar para debatir, ese no es Twitter. Twitter se va a pelear. ¿No es Twitter en el mundo o no es Twitter en la Argentina? No, en Canadá puede que se pueda debatir. Claro, bueno, es por la idiosincrasia argentina. Por la idiosincrasia, no, pero por la idiosincrasia la idiosincrasia de la red en sí. La red. ¿Sí? Cada red tiene su espíritu, ¿no? Algunos dicen que Facebook es una red de gente mayor. Y no, en Facebook se comparten otras cosas. Instagram es la red de los jóvenes. No, en Instagram mostrás otras cosas. Claro. Twitter es una red no para debatir, es para decir, esta es mi opinión, la tuya me importa muy poco, y si puedo hacértela valer por encima, ni siquiera acepto tus disculpas, te quiero ver destruido, la implorando, no, pero a veces es una agresividad que choca. Es una agresividad que choca, pero son las reglas del juego. Twitter siempre fue la red. Antiguamente era la red de la ironía, después la policía de lo políticamente correcto empezó a primar y empezó a acrecentar aún más, generó un efecto contrario. En vez de apaciguar las cosas, que vengan a decirte no me gusta eso que dijiste, me ofende, generó incluso más discurso de odio. Lo que sí puedo decir es que no hay debate, hay discusión. Y vos, como nuestro especialista tuitero, ¿no? ¿Por qué la campaña pasa específicamente muchas veces por informar desde Twitter? Primero hay una cuestión de comodidad. Twitter al principio no era tan masivo como Facebook. Primero que se hicieron masivos, primero se hizo masivo Facebook, ¿sí? Pero Facebook, si bien nació en el 2004 y Twitter en el 2006, llegaron medianamente juntos a la sociedad, porque Facebook durante 2 años no era abierto al público. Cuando llegan a la sociedad, Twitter tenía un serio problema. No era fácil de usar en las computadoras. Y cuando aparece el smartphone, Twitter le empieza a serruchar el piso a Facebook, porque no hay una red social más cómoda para el teléfono que Twitter. Desde el momento en que la gente empieza a consumir cada vez más desde el teléfono, Twitter se convierte en una herramienta de información instantánea. Y si vos tenés las notificaciones activadas, te permite una alerta de cuando tuitea este candidato que vos seguís. Claro. Entonces te llega la información y automáticamente la amplificás. Y es la red de el compartir. Yo retuiteo esto y automáticamente toda la gente que me sigue a mí puede llegar a verlo. Puedo chequear a cuánta gente llegó. Facebook también te da esas herramientas, pero en Twitter, por el clima que genera,
porque está todo permitido, porque podés agredir alegremente a otra persona, porque no es obligatorio dar tu identidad real. Eso es lo más fundamental. Facebook te baja la cuenta en cuanto llega la primera denuncia de esta persona no existe. En Twitter no existe esa regla. Nadie puede imponer esa regla y vos podés llamarte Juanita Martínez y tener de foto a un dibujo animado y nadie te puede cuestionar lo que digas. Los famosos trolls y bots, ¿no? Que dicen que muchas veces ser troll. No hace, claro. Yo en Twitter fui anónimo durante 7 años y no era troll. Y no era un problema. Pero es interesante, ¿no? La entrevista que le hizo Magalí Asrenz al representante de políticas de Twitter, el mexicano Hugo Rodríguez Nicolat, y en estas cosas, de cuáles son los datos en la campaña argentina, cuál es la discusión. Ya vimos desde el inicio que la discusión es política, pero también económica. Se trasladó incluso hasta ahí la economía, que supuestamente es más exacta, es más precisa. Bueno, las discusiones también pasan por ese lado, pero en realidad es la campaña lo que está pasando por ahí, porque la mayoría de los usuarios que están allí son jóvenes que sí les importa la conversación política. Ya venimos.